Nuestro siguiente speaker es el señor Javier Villegas, ¿verdad? Es un experimentado ejecutivo en el área de base de datos, con muchísimos años de experiencia en la misma. Ha trabajado con todas las versiones de SQL Server y, al igual que yo, desde el 2016 es MVP para la plataforma de datos. Javier nos va a conversar de un tema que para mí es muy importante, particularmente, que es qué tenemos nuevo en SQL Server 2019, qué nos está ofreciendo esta herramienta, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos entonces abordar y sacarle provecho a todas esas bondades que nos brinda la última versión de nuestro querido SQL Server. Bienvenido, Javier, y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Elena. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder presentar este tema que realmente me apasiona muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de todas las funcionalidades nuevas en SQL Server 2019. Déjenme ver si comparto mi pantalla. Un segundito. Vamos a partir por acá. Segundo. Díganme cuando están viendo mi pantalla. ¿Me confirmás después, Elena, si están viendo? Sí, te vemos perfectamente. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito acerca de las nuevas features en SQL Server 2019. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Villegas, yo trabajo como DBA Manager en Mediterranean Shipping Company desde hace 14 años y me especializo en todo lo que es la parte de administración de SQL Server, performance tuning y alta disponibilidad. Soy Microsoft MVP en Data Platform desde el 2016 y en mis ratos libres como hobby, bueno, me gusta hacer algunas de las cosas que comentaba Leo Maris anteriormente, ¿sí? Participar en la comunidad y, bueno, la parte que más me gusta a mí es poder dar charlas, ¿no? Este tipo de charlas. He participado en unas cuantas. Soy miembro activo de la comunidad SQL Argentina, de Paz, ¿sí? Ya también desde hace unos cuantos años, donde, bueno, tenemos nuestros meetups y regularmente hacemos diferentes sesiones, charlas de algún tema relacionado también con la plataforma de datos. Ahí en el costado están mis datos de contacto, mi blog, mail, Twitter y LinkedIn para los que quieran contactarse conmigo para poder charlar acerca de este tema o cualquier otro relacionado con lo que es tecnología. Bueno, yo siempre digo que me gusta interactuar con la gente y poder compartir este tipo de datos, este tipo de información relacionada con la tecnología, ¿sí? Bien, ese es un poquito el resumen de quién soy yo. Vamos a empezar con la presentación. Y bueno, hoy estamos en SQL Server 2019, ¿no? Ya hace algunos años que siempre hablamos con los colegas de que, bueno, ¿qué es lo que Microsoft nos va a presentar? ¿Qué es lo que Microsoft nos va a sorprender esta vez con esta nueva versión? Porque, bueno, ya todo lo que es el motor de SQL Server ya desde hace unas cuantas versiones que es muy maduro, ¿sí? Es un producto en el mercado que es extremadamente maduro, que tiene una funcionalidad súper reconocida y estable. Entonces, bueno, a nivel de new features, ¿qué es lo que podemos ver como nuevo, ¿no? Y bueno, como para ver dónde estamos hoy, vemos un poquito desde dónde venimos, ¿no? Las versiones anteriores de SQL Server, empezando por SQL Server 2008, 2008 R2, que, bueno, como ya muchos sabemos, son versiones que ya no están más soportadas por Microsoft a partir de julio del año pasado, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde, digamos, podemos empezar a hablar de un cambio bien importante en SQL Server. En la versión 2012 tenemos
como primer approach de todo lo que es la parte de alta disponibilidad con Always On, ¿sí? La tecnología in-memory, ¿sí? Y a lo mejor algún primer approach a todo lo que era la parte de nube, de cloud. En SQL Server 2014 es donde empieza un poco más fuerte con todo lo que es la parte ya más de in-memory y también empezar también a combinar un poco lo que es la plataforma híbrida. En SQL Server 2016, que es lo que Microsoft ya llama la plataforma moderna, sí, es donde se hicieron los primeros approach para poder tener esta plataforma que se empezó a gestar ahí. En 2017 se le agregaron unas cuantas más para llegar a hoy, a 2019. En 2016 tenemos el primer approach de todo lo que es la parte de lenguajes adicionales al SQL, ¿sí? R, Python, ¿sí? y hoy Java, lo vamos a ir viendo durante la presentación. Tenemos también los primeros acercamientos a toda esta nueva parte de performance, que siempre sabemos que fue uno de los pilares de SQL Server, pero bueno, una forma diferente de manejar la performance que lo vamos a tratar de cubrir durante la presentación. En 2017, como feature más sobresaliente o más marketinera, por así decirlo, fue de que, bueno, por primera vez SQL Server, que desde las primeras versiones venía funcionando en plataforma Windows, empezaba a funcionar también, o lo podíamos empezar a correr en plataforma Linux, en las distribuciones más conocidas y más importantes de Linux, ¿sí? Y en 2019, adicionalmente a lo que es la parte de Linux, también tenemos la parte de Big Data Clusters y Containers, ¿sí? Y ya también vemos algunas otras cosas importantes relacionadas con lo que es Machine Learning y lenguajes de programación. Bueno, los vamos a ir cubriendo durante esta presentación. Bueno, dijimos que inicialmente SQL Server, como todos sabemos, corría y sigue corriendo en plataforma Windows, ¿sí? Pero hoy podemos decir que SQL Server corre en casi todos lados, ¿sí? ¿Cómo es esto? Tenemos la plataforma on-premise, que es la que conocemos, la que instalamos nosotros en nuestro servidor físico o virtual, en nuestro data center, ¿sí? Corriendo Windows, ¿sí? Después, la misma opción, pero para los que eligen plataforma Linux, ¿sí? SQL Server corriendo en Linux. Después también la opción de SQL Server en containers, ¿sí? Esto es una opción súper interesante porque también nos abre un montón de posibilidades de cómo podemos hacer deployment de otro tipo, a otra velocidad y para armar entornos muy rápidamente utilizando SQL Server en containers. Adicionalmente a los containers tenemos la plataforma de Kubernetes, ¿sí? Que nos permite correr SQL Server en containers, pero ya a mayor escala, ¿sí? Y bueno, eso, digamos, lo podríamos separar con todo lo que es la parte de on-premise. Ya cuando empezamos a hablar de Azure o la nube, ¿sí? Tenemos la opción de correr SQL Server, la misma versión que nosotros corremos on-premise, la podemos correr en máquinas virtuales en Azure con Windows o Linux, ¿sí? Después tenemos las opciones de Managed Instance, la que habló Andrei hace un rato, ¿sí? Poder correr SQL Server como un endpoint, como un servicio manejado en la nube, ¿sí? Con las dos variedades, ¿no? Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? El otro componente también de SQL Server como servicio, pero ya en una base de datos sola, lo que, digamos, estos singleton, ¿sí? Y una opción más que nos da Microsoft en lo que es Azure, que ya es lo que es la parte de Edge, ¿sí? Hoy SQL Server en modo preview, ¿sí? Corre en dispositivos ARM. Un dispositivo como, por ejemplo, este Raspberry Pi, ¿sí? Yo puedo tener SQL Server corriendo acá, el mismo, ¿sí? Con el mismo footprint
del SQL Server que conocemos nosotros, ¿sí? Nos podemos conectar con Management Studio, hacer deployment de nuestras bases de datos, ¿sí? En un dispositivo como este, ¿sí? Y esto, digamos, también nuevamente abre posibilidades de muchos nuevos escenarios a nivel Edge, ¿no? Para poder colectar, recolectar y almacenar e incluso procesar datos a nivel Edge con SQL Server en estos dispositivos, ¿sí? Este es un servicio que está en versión preview, todavía no está disponible como General Availability, ¿sí? Pero sí a nivel preview, así que están todos invitados a participar en los previews conectándose y llenando solamente un formulario para poder habilitar sus suscripciones de Azure para poder utilizar SQL Server Edge. Y también vemos que funciona no solo en Windows como las versiones con las que empecé yo, ¿sí? Sino virtualmente en cualquier lado, ¿sí? On-premise, en Azure, en plataformas híbridas, cualquier sistema operativo, ¿sí? E incluso Edge. Bien, SQL Server 2019, este es un poquito el slide más de marketing, ¿sí? Está integrado con lo que es Spark para poder manejar todo lo que es la parte de Big Data y este nuevo approach que se le llama Big Data Cluster, ¿sí? Donde SQL Server puede ser el centro de una estrella donde nos podemos hacer scale de SQL Server, ¿sí? Y también conectarnos a diferentes plataformas de datos, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un instante un poquito más en detalle. Opciones de lenguajes de programación, como dijimos, T-SQL desde siempre, Java en 2019, R y Python en las versiones anteriores y elección de plataforma. SQL Server es una de las plataformas más reconocidas y la que está siempre puntuada muy alta en los diferentes tests de TPCC, TPCE, TPCH e incluso en el cuadrante de Gartner, ¿sí? SQL Server es la plataforma más segura en los últimos 9 años, ¿sí? Y bueno, siempre con muchas opciones para todo lo que es la parte de desarrollo, ¿sí? Nuevas herramientas muy potentes, que vamos a ver algunas para la parte de desarrollo y también para lo que es la parte de BI y reporting con Power BI, ¿sí? Entonces, virtualmente SQL Server, como dijimos, corre en cualquier lado, cualquier plataforma, cualquier opción y es una de las mejores opciones disponibles en el mercado. Cuando empezamos a hablar de SQL, ¿sí? Ahí no me pasa el slide. Ahí está. Podemos ver que podemos cubrir diferentes problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, con esta introducción de Big Data Cluster, una de los approaches que podemos hacer es, teniendo SQL Server en el centro de nuestra plataforma, poder hacer un scale out. ¿Qué significa esto? Históricamente, cuando nosotros tenemos un desarrollo corriendo en SQL Server, ¿cómo podíamos hacer scale? Era siempre un scale vertical, ¿sí? Donde la única opción que teníamos era ponerle a nuestro servidor más CPU, más memoria, ¿sí? Mejores discos, siempre un scale para arriba. Pero siempre íbamos a tener un punto donde, bueno, el hardware no nos iba a dar más posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, ahora con los Big Data Cluster podemos agregar nodos de cómputo, nodos de storage, ¿sí? Adicionalmente a eso, lo que podemos hacer con Big Data Cluster es conectarnos a distintas fuentes de datos. Dicho sea, puede ser una plataforma base de datos relacional como Oracle, MySQL, etcétera, o incluso NoSQL como MongoDB o Cosmos, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Nuevamente, diferentes opciones de plataforma, todo lo que es la parte de Machine Learning desde SQL Server 2016, ¿sí? Con la posibilidad de tener R, Python y Java, ¿sí? No tenemos que
extraer más los datos de SQL Server hacia alguna otra plataforma para poder hacer Machine Learning, sino que todo vive y reside dentro del motor de base de datos, y directamente con estos lenguajes externos podemos manejar los datos, ¿sí?, en forma muy sencilla. Y después este concepto de Intelligent Performance. Y esto es una de las cosas que más le vamos a prestar atención durante la presentación, ¿sí?, porque es algo que realmente lo vamos a poder aprovechar y utilizar muchísimo, ¿sí? SQL Server, como decíamos, es una plataforma súper segura, ¿sí? Y a nivel seguridad de nuestros datos, podemos tener encriptada la conexión desde el cliente hasta los datos propiamente dichos en el servidor, ¿sí?, en las bases de datos. Y también toma estas nuevas features o estas nuevas funcionalidades de los hardware más modernos, que son los Secure Enclaves, para poder utilizar esta tecnología y hacer mejor uso de lo que es la encripción de datos. Después vamos a ver un poco todo lo que es la parte también de Business Critical y High Availability, ¿sí?, con, bueno, el famoso y ya muy utilizado Availability Groups Always On, pero también lo que es alta disponibilidad, ¿sí? Vamos a ver unos features nuevos en 2019 que realmente son muy interesantes, ¿sí? Cuando hablamos de Big Data Cluster, ¿sí?, empezamos a hablar estos componentes en donde se une SQL Server con Spark, ¿sí? Y cuando tenemos que hacer un deployment de Big Data Cluster, ahí podemos poner, como figura en el gráfico, un SQL Server, fíjense arriba donde dice SQL Server Master Instance, ¿sí? Es una instancia que va a ser la principal, y desde ahí vamos a agregar, como dice en el cuadro, Storage Pool, ¿sí?, que es SQL Server con Spark, ¿sí? Podemos agregar nodos de cómputo, ¿sí?, para poder hacer este scale que estábamos diciendo, ¿sí? Con todo lo que es la parte de virtualización de datos, ¿sí?, esta, digamos, nueva actualización de Polybase, poder acceder siempre desde SQL Server utilizando T-SQL a fuentes de datos externos, ¿sí? Podemos también agregar otros SQL Server, ¿sí? Podemos agregar estos Storage Pool, Compute Pool y Data Mart, y adicionalmente también podemos procesar todo lo que es la parte de eventos con IoT o datos de streaming, ¿sí? Todo esto es lo que conocemos como Big Data Cluster. Esto es una forma diferente de instalar nuestros SQL Server, ¿sí? Ahora bien, estos son los pilares en donde se basa SQL Server 2019, de vuelta, habiendo empezado este camino en las versiones 2016 y 2017. Primero, todo lo que es la parte de performance, ¿sí? Una de las cosas que me gusta decir a mí en mis charlas es que lo que Microsoft está haciendo últimamente con las versiones de SQL Server es, más allá de tratar de darnos mayor performance a nuestros procesos, ¿sí?, tratando de reescribir lo más mínimamente nuestra aplicación, o incluso sin cambiar de código, darnos un poco más de performance. También el approach que está teniendo es poder darnos esa performance en forma más constante, ¿sí? Todos los que trabajamos con SQL Server conocemos los casos de que, bueno, a lo mejor un reporte, un store procedure, corre generalmente utilizando cierta cantidad de recursos, CPU, memoria, duración, ¿sí? Y en algún momento, por algún motivo, cambia el plan de ejecución y ese proceso que nos tardaba pocos minutos nos empiezan a tardar horas, ¿sí? Así que bueno, esas son algunas de las cositas las que vamos a ver. Con la introducción en 2016 de Query Store, ¿sí?, Adaptive Query Processing en 2017, y esta parte de Intelligent Query Processing que vamos a ver un poco más en detalles. Nuevamente, lo que es la parte de seguridad, también es una de los pilares en SQL Server, ya desde hace unas cuantas versiones atrás. Alta disponibilidad, ¿sí?, y todo lo que son opciones de plataformas y herramientas para los desarrolladores, ¿sí? Vayamos a esto de Mission Critical Performance, ¿sí? Intelligent Query Processing, ¿sí? Vamos a ver
en este grafiquito vemos todos los componentes de Intelligent Query Processing. ¿Qué es esto? En 2017 esto se llamaba Adaptive Query Processing, donde básicamente lo que fue la primera versión del approach que Microsoft nos daba para lo siguiente. Cuando un store procedure, un query, un statement se compila por primera vez, se genera el plan de ejecución, ¿sí? Hasta las versiones anteriores de SQL Server, ese plan de ejecución se mantenía en el tiempo hasta que por algún motivo cambiaba por alguna situación y se generaba otro plan de ejecución. Ese plan de ejecución, ¿sí? SQL Server lo que hace es, tal vez no es el mejor, pero sí es el mejor en el poco tiempo que tiene para generarlo, ¿sí? Y en el caso de que el plan de ejecución no fuera el mejor, bueno, nos podía generar algún problema. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que cuando genera el plan de ejecución, le decía el motor generaba el plan de ejecución diciendo, bueno, yo necesito hacer una reserva de memoria de 10 megabytes, ¿sí? Y después cuando se ejecutaba el proceso, cuando se seguía ejecutando con ese plan de ejecución, en realidad, en vez de utilizar los 10 megas que había solicitado, utilizaba 1, ¿sí? Bueno, estábamos no utilizando 9 megas de memoria en el plan de ejecución, o sea que estábamos desperdiciando memoria. El caso inverso, si la primera vez cuando se generaba el plan nos daba, hacía una reserva de 10 megas y después cuando se ejecutaba necesitaba, no sé, 20, estaba haciendo el caso inverso, había reservado poca memoria y cuando pasa eso sabemos que SQL Server va a la TempDB, ¿sí? Para utilizarla como repositorio externo y bueno, eso genera problemas de performance, ¿sí? Pero bueno, esto era un problema bastante importante. Con SQL Server 2017 y ahora mucho mejor en SQL Server 2019, los planes de ejecución lo que hacen es, una vez que se ejecutan, el motor toma un feedback, ¿sí? de cómo fue la ejecución y para esos problemas de memoria subalocada o sobrealocada, ¿sí? Se va ajustando en caliente, ¿sí? Y podemos hacer de que los planes de ejecución o las ejecuciones propiamente dichas sean mucho más óptimas, ¿sí? En el caso que decía de memoria subutilizada o sobreutilizada, si ese store procedure se ejecuta una vez por día, bueno, no nos va a generar mucho problema desperdiciar 9 megas o hacer un spill a TempDB porque no nos alcanza la memoria. Pero si ese procedimiento se ejecuta a lo mejor 30 veces por minuto, 100 veces por minuto, ¿sí? Ahí ya vamos a estar utilizando mal los recursos de nuestro servidor, ¿sí? Y eso no va solo a afectar el proceso en el que estamos hablando, sino que va a afectar la performance en forma total, ¿sí? Así que bueno, todo esto lo que es la parte de Memory Grant Feedback, ¿sí? De vuelta, ahora una vez que se ejecuta el query, ¿sí? Provee un feedback al motor para generar un nuevo plan de ejecución, o mejor dicho, ajustar el existente, ¿sí? Después también tenemos lo que es la parte de Adaptive Joins, ¿sí? Dependiendo la cantidad de filas que nos vaya a devolver uno de los componentes del join, ¿sí? SQL Server ahora puede elegir entre una opción u otra, ¿sí? Antes eso no pasaba, ¿sí? Y eso es todo lo que es la parte de Intelligent Query Processing o lo que venía siendo Adaptive Query Processing, ¿sí? En 2019 se le agregó un layer adicional que es este Intelligent Query Processing, ¿sí? Porque más allá de estos feedback de planes de ejecución y ¿sí? Mejoramiento de la performance, lo que tenemos es la posibilidad de hacer por ejemplo, Approximate Count Distinct, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una tabla con varios millones de registros y tenemos que hacer un count distinct de un valor en particular, bueno, sabemos que puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué me dirían ustedes si yo puedo darle ese valor del count distinct de esa columna
en una fracción de ese tiempo total, ¿sí? Con un error de más o menos 3%. Bueno, para algunos casos no nos va a servir porque tal vez necesitemos el número exacto, pero va a haber otros casos en el que ese más o menos 3% no me mueva la aguja, ¿sí? Por ejemplo, si ese valor que estoy tratando de encontrar es para llenar una barra de un gráfico en Power BI, ¿sí? Es mucho mejor poder tener el resultado más rápido, ¿sí? Y tener esa pequeña variación o ese pequeño error, ¿sí? Después, en 2019, otra de las cosas que tenemos es, por primera vez, Microsoft agarra todo este problema de las funciones escalares, ¿sí? Sabemos que las funciones escalares, muchos desarrolladores las utilizan para meter una lógica de negocios muy grande dentro de una función, ¿sí? Y después esa función la ponemos en el select o incluso mucho peor en el where, ¿sí? Y en el predicado, y eso genera problemas de performance terribles, ¿sí? Porque hasta ahora Microsoft tomaba las funciones escalares como casi como que no tenían plan de ejecución o que iban a devolver un valor fijo, ¿sí? Y realmente siempre fue un problema. Bueno, ahora con Intelligent Query Processing, ¿sí? Se genera el plan de ejecución de la función y después se incluye en el plan de ejecución mayor. Entonces esto vamos a ver que nos trae muchos beneficios a nivel performance, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos de los puntos de Intelligent Query Processing, los vamos a ver un poquito más en detalle en una demo. Y después ahí a lo último dice 10dB, it just run faster, ¿sí? Que corre más rápido. ¿Cómo es esto? En SQL Server 2014 se hizo el primer approach de in-memory OLTP, ¿sí? ¿Qué es esto? Poder tener tablas en memoria. Entonces, cuando los distintos procesos tienen que acceder a esas tablas, al no estar almacenadas en disco, ¿sí? Lo que pasa es que si hay varios procesos que quieren acceder a la tabla al mismo tiempo, no tenemos que hacer todo lo que es las esperas, los latch, ¿sí? Al estar en memoria, es bueno, una tecnología mucho más rápida que lo que es disco, entonces todos esos temas de las esperas, los latch, desaparecen, ¿sí? Entonces, resultado final, performan mucho más alta. Sabemos que la 10dB, bueno, es medio como el basurero de nuestro SQL Server, ¿sí? Ahí va a parar todos los procesos temporales, etcétera. Vamos a ver que Microsoft hizo el primer approach para poder utilizar esta tecnología de in-memory no para los datos temporales, sino para la metadata, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros creamos una tabla temporal, ¿sí? Estas tablas Sharp, ¿sí? Básicamente todo lo que es la creación de los datos propiamente dichos, ahora van a ir a parar a memoria en esta tecnología in-memory 10dB, ¿sí? Lo vamos a ver, está muy interesante. Y esto hace que generemos tengamos una performance mucho mejor. Bien, volviendo un poco a esto de Intelligent Database o Intelligent Performance, ¿sí? ¿Cuál es el desafío? Bueno, poder tener una performance nuevamente estable, una buena performance sin tener que hacer grandes cambios o mínimos cambios o incluso sin hacer cambios a lo que es el código, ¿sí? Acá es donde nos aparece la problemática, ¿sí? Como, bueno, generar un query, un procesamiento de query que se adapte a los distintos tipos de workload sin tener que hacer cambios. ¿Cómo hacemos para utilizar todas estas features de Intelligent Query Processing que estaba comentando? Básicamente es muy sencillo. Tener la base de datos en modo de compatibilidad 150. ¿Sí? modo de compatibilidad 150 es la modalidad SQL Server 2019. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar todos los beneficios de Intelligent Query Processing solamente cambiando el modo de compatibilidad, ¿sí? Súper sencillo y vamos a ver los beneficios que vamos a tener. Otra de los features muy importantes que vienen en SQL Server 2019 es esto de Lightweight Query Profiling.
¿Qué es esto? Volvamos al ejemplo inicial donde tenemos este proceso que corría en tantos minutos y de repente empezó a tardar muchísimo más. Supongamos que este proceso es un reporte que el gerente general de nuestra compañía lo está esperando todas las mañanas. Nosotros llegamos a la mañana a la compañía, nos sentamos y nos dicen, hey, esto que tendría que haber terminado a las 3, 4 de la mañana, todavía está corriendo. Entonces yo me conecto al servidor, veo la actividad y sí, veo que está todavía corriendo. ¿Qué hacemos? ¿Matamos el proceso o esperamos que termine? Si lo matamos tendríamos que hacer algún ajuste para que vuelva a funcionar bien. Eso es tema para otra charla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese proceso está en el 95-99%, está por terminar, ¿sí? Y nosotros lo matamos? O el caso contrario, si está recién empezando el 15-20%, hasta ahora no sabemos si algo está corriendo en nuestro servidor, en qué momento de la ejecución está, si está por terminar o está recién empezando, ¿sí? Vamos a ver que con esta opción Lightweight Query Profiling muy fácilmente, ¿sí?, vamos a poder resolver esta problemática de ver en qué punto de la ejecución está nuestro proceso, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque viene por default en SQL Server 2019, pero también Microsoft lo portó a las versiones anteriores, 2016 y 2017, ¿sí?, con un Service Pack o Cumulative Update en particular, ¿sí? Pero no viene habilitado por default, hay que habilitarlo utilizando el trace flag 7412. ¿Sí? Database Scope Configuration, esto es algo que a mí realmente me apasiona, lo utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tomar el valor de configuración de Max Degree of Parallelism, ¿sí? Todos sabemos de que, bueno, hay varias discusiones de cuál es el valor ideal, u óptimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahora podemos setear el valor de paralelismo a nivel instancia, a nivel query, ¿sí?, poniendo un query hint, ¿sí? Y ahora podemos utilizarlo también a nivel base de datos de usuario. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjense que con este Alter Database Scope Configuration Sec Max DOP = 1, lo que vamos a hacer es, para una base de datos en particular, asignarle un Max DOP en particular, ¿sí? Podemos tener 10 bases de datos en nuestra instancia y cada base de datos tener su Max DOP en particular. No solo Max DOP, sino hay varios settings que podemos ir prendiendo y apagando, ¿sí?, que son estos Scope Database Configuration. Ahí está el link con todas las opciones y vamos a ver de qué podemos decirle, bueno, esta base de datos quiero que utilice el Cardinal Estimator Legacy, esta quiero que utilice el nuevo, ¿sí? Hay muchas opciones y de vuelta podemos hacer el comportamiento de la base de datos configurando estos Scope Database Configuration, ¿sí? Muy interesante también. Después, a nivel nuevas tecnologías de memoria, tenemos estos dispositivos de Persistent Memory, ¿sí?, donde son memorias RAM que tienen la particularidad de ser persistentes, ¿sí? Si el servidor se reinicia, poder mantener los datos. Entonces también no solo se utilizan como RAM, sino se utiliza como parte de una extensión del buffer pool, ¿sí? Y también podemos almacenar nuestros archivos MDF, NDF o LDF en estos dispositivos de memoria persistente. Y de vuelta, al tener una velocidad, una latencia mínima y una velocidad muy alta, la performance que vemos al final del día es impresionante, ¿sí? Un poco también lo que hablábamos inicialmente de la TemDB, ¿sí?, que, bueno, tenemos este problema de alta concurrencia, donde sabemos de que, bueno, siempre estuvo este tema de contención en la TemDB. Hay diferentes metodologías para tratar de mejorarla, como crear varios archivos de datos, uno por core, montarlos en discos que tengan cierta característica, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero
también seguíamos teniendo este problema que por más que hagamos este tuning, siempre tenemos lo que es la contención, ¿sí? Bien, en 2019, con esta configuración para poder habilitar in-memory para TenDB, vamos a ver que vamos a tener una mejora muy, muy grande, ¿sí? Acá, bueno, compartirles también un quote de uno de los slides que salió en el PaaS Summit 2019, el año pasado, que, bueno, es mío, donde, bueno, describo básicamente todos los beneficios que tenemos en MSC al estar utilizando todo lo que es la parte de Intelligent Query Processing, ¿sí? y también in-memory en la versión 2019, ¿sí? Así que esto es más de marketing. También en SQL Server 2019 se ha mejorado el proceso de setup y se ha mejorado notablemente. Esto empezó con las versiones más modernas, con 2016, donde ya dentro del proceso del setup se podía configurar la TenDB, ¿sí? Bueno, esto solucionó el problema para los DBA juniors o los DBA por accidente o los que tenían poca experiencia, o incluso los que no venían del mundo de database y le decían, bueno, instalar un SQL Server, bueno, donde se instalaba con la opción next, 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 finish, ¿sí? Y después se ponían la base de datos, eso empezaba a ser un entorno de producción, y después en algún momento no muy lejano la performance era tremendamente mala. ¿Por qué? Porque se dejaba a lo mejor los valores de paralelismo en default, que es el 0, que por lo general no es el valor correcto. La TenDB iba a parar al disco C, ¿sí? Con un solo archivo, con crecimiento en forma de porcentaje en vez de crecimiento por un valor fijo de megabyte o de gigabyte, etc. Y también mal configurada la memoria, ¿sí? Donde SQL Server empezaba a utilizar el 100% de la memoria y no dejaba nada al sistema operativo. En 2016, como decía, se empezó a poder configurar la TenDB desde el proceso de setup. En 2017 se mejoró un poco ese proceso y ahora en 2019 tenemos la posibilidad de que desde el mismo setup, ¿sí? SQL Server nos propone un valor de MaxDOP para toda la instancia. Nosotros podemos aceptar ese valor o poner el nuestro, ¿sí? Y lo mismo para todo lo que es configuración de memoria, valores mínimos y máximos de la memoria. Detecta la cantidad de memoria en el servidor y le asigna un porcentaje que según lo que considera SQL Server es el ideal, ¿sí? Nosotros nuevamente podemos aceptar esa sugerencia o podemos especificar en ese momento el valor que nosotros queremos. Así que esto es súper interesante, porque de vuelta, esto ya nos está sacando cosas para hacer en momentos de post-setup, ¿sí? Antes teníamos que hacer todo esto después de que la instalación estuviera terminada, ahora lo podemos hacer desde el momento de setup. A nivel seguridad, ¿sí? Tenemos todo lo que es esta parte de Secure Enclaves, ¿sí? Donde la comunicación, la conexión es encriptada y segura de punta a punta. Y después esto otro de lo que es la clasificación y la auditoría de los datos, ¿sí? Ahora donde estamos en un mundo donde esto es súper importante con todas las reglas internacionales, especialmente en Europa, el GDPR, ¿sí? Poder entender qué tipo de datos y cómo se están utilizando y clasificarlos es una opción de que ahora en SQL Server desde Management Studio podemos hacer esta clasificación y en forma muy sencilla tener esta auditoría, ¿sí? Y reportes con todo lo que es la parte de seguridad de los datos. A nivel Mission Critical High Availability, ¿sí? Lo que comentábamos un poco de Big Data Cluster por un lado, y por otro lado vamos a ver todo lo que son las operaciones resumable, ¿sí? Para mantenimiento de índices en forma resumable. ¿Qué es esto? Hace ya algunas versiones de SQL Server ya podemos hacer todo lo que es el reveal de los índices
en forma online, ¿sí? Esto ha sido un cambio muy interesante, poder hacerlo en forma online. Pero bueno, una vez que empezábamos a hacer un index reveal, teníamos que terminarlo. En 2017 apareció la opción de poder hacer el reindex, el reveal, perdón, en forma online y en una forma que se llama resumable. ¿Qué es esto? Que podemos empezar a hacer el index reveal, ¿sí? Podemos ver el progreso de la operación, ¿sí? Y en un momento podemos pausar el proceso, ¿sí? Podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, podemos truncar hacer un backup del transaction log para liberarlo, podemos irnos a nuestra casa y volver al día siguiente y desde ese punto hacer un resume, ¿sí? O sea, resumable online index reveal, ¿sí? Esto es una opción que a mí me hubiera venido re bien allá por las versiones 6.5 o 2000, donde bueno, todo lo que es manejo de mantenimiento de índices siempre era bastante complicado, ¿no? En SQL Server 2019 se le agregó algo adicional a esto, que es no solo se puede utilizar la opción de online resumable en lo que es index reveal, sino también en lo que es index creation, ¿sí? Cuando hacemos un create index, también si le ponemos el hint para poder usarlo en forma resumable, podemos empezar a crear el índice, ¿sí? Llegar hasta un punto, ¿sí? Y después de ahí pausarlo y continuarlo en otro momento, ¿sí? de nosotros considerarlo así, ¿sí? Así que esto es una opción súper importante. Yo las uso como DBA para todo lo que es mantenimiento, lo hago en forma constante, las utilizo en forma constante. Después mejoras en lo que es Availability Group, ¿sí? Más números de réplicas, 5 réplicas sincrónicas, y algo muy interesante que es todo lo que es la parte de Clusterless Availability Group, ¿sí? Sabemos que históricamente para crear una Availability Group teníamos que tener Windows Server, Windows Cluster creados, ¿sí? Y ahí arriba de Windows Cluster poder crear el Availability Group. Para tener Windows Cluster teníamos que tener los miembros del Availability Group, las diferentes réplicas en el mismo dominio de Windows, ¿sí? Ahora ya es Clusterless Availability Group, significa que no tenemos que tener las réplicas en ningún dominio, las podemos tener en dominios diferentes o incluso en ningún dominio, ¿sí? O incluso algo muy interesante que lo podemos hacer también en diferentes sistemas operativos, ¿sí? Podemos tener nuestros primarios en Windows y una réplica en otra plataforma como por ejemplo Linux, ¿sí? O sea que ya no tenemos más dependencia a todo lo que es la parte de cluster o de Active Directory, ¿sí? Esto es algo súper interesante. Una de las features más importantes en SQL Server 2019 es esto que se llama Accelerated Database Recovery, ¿sí? ¿Qué es esto? Volvamos al caso del proceso que estaba funcionando por horas y de repente lo tenemos que matar, ¿sí? Por algún motivo lo tenemos que matar y se empieza a hacer todo lo que es el proceso de rollback, ¿sí? El proceso de rollback sabemos que puede tardar tanto tiempo como el proceso que llevamos de ejecución. Esto en algunos casos nos puede hasta llegar a poner toda la base de datos en modo recovery y no tener acceso a las bases de datos. Con este nuevo feature, Accelerated Database Recovery, Microsoft cambió el manejo interno de los logs, ¿sí? Como para poder hacer los checkpoints en forma diferente y más constante y rápida. Entonces todos estos procesos de rollback son mucho más rápido y sencillo. Lo vamos a ver en una demo. Opciones para los desarrolladores, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, al poder utilizar Availability Groups, multiplataforma, ¿sí? Podemos utilizar esta nueva aplicación Azure Data Studio, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? A nivel de desarrollo tenemos también mejoras en todo lo que es la parte de Graph, soporte para UTF-8,
¿sí? Mejoras en lo que es Machine Learning con la introducción de Java como lenguaje externo, ¿sí? Así que es súper importante para lo que es SQL Server en Linux, ¿sí? Podemos elegir la plataforma, la versión. SQL Server en Linux básicamente es la misma versión de SQL Server que corre en Windows, es exactamente lo mismo, los mismos features. Esto es como se hizo para hacer este layer de abstracción para poder mover de una plataforma a otra SQL Server, ¿sí? Y bueno, ahora lo que me gustaría hacer es mostrarles un poco cómo funciona todo esto, ¿sí? Déjenme levantar mi máquina virtual. Y vamos a empezar justamente con esta feature llamada Accelerated Database Recovery, ADR, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, esta es una demo que la vamos a empezar a correr y después nos vamos a ir a otro punto y vamos a volver un poquito más tarde. Lo que voy a hacer acá básicamente es crear dos bases de datos, ¿sí? La base de datos DB01 y la base de datos ADR, DB-ADR, y solamente a la base de datos DB-ADR le voy a habilitar el feature Accelerated Database Recovery, ¿sí? Con este Alter Database Set Accelerated Database Recovery On. Entonces, creo la base de datos, ¿sí? Las dos bases de datos, voy a Management Studio, hago un refresh, y veo que tenemos las dos bases acá, DB01 y DB-ADR, ¿sí? Después lo que voy a hacer es, tengo dos sesiones, una que está en DB01 y la otra que está en DB-ADR, que lo que va a hacer es un insert masivo, ¿sí? ¿Qué es esto? Va a generar una transacción larga, y esperen que lo voy a configurar con la hora para que empiecen las dos al mismo instante, 10 y 15, 10 y 15, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer acá, esto es, en la base DB1 va a esperar, ¿sí? Hasta que sea 10 y 15, ahora son 10 y 14, ¿sí? Y va a hacer este insert gigantesco, ¿sí? Esto es en la base DB01. Acá estoy en la base DB-ADR. Esta es la que tiene Accelerated Database Recovery. Esto es exactamente el mismo query, pero en la otra base de datos, ¿sí? Lo vamos a poner a correr. ¿Sí? Vamos a correr acá. Entonces, a las 10 y 15, ¿sí? Las dos van a empezar a hacer este insert masivo en forma paralela. Después tengo una tercera sesión que básicamente lo que va a hacer es, va a esperar por 4 minutos y después lo que va a hacer es simular un crash, va a apagarme el SQL Server, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a poner, no le vamos a poner 4 minutos, le vamos a poner 3 minutos, ¿sí? Lo dejamos corriendo, ¿sí? Fíjense, acá arriba tenemos, ya son 10 y 15, así que está haciéndose el insert en las dos bases de datos, en la que tenemos ADR habilitado y en la que no tenemos ADR habilitado, ¿sí? Vamos a ver que dentro de 3 minutos, cuando SQL Server haga un crash y se apague, de vuelta, esto puede ser porque nosotros hacemos el kill en forma manual o porque se cayó el servidor, hubo un crash, lo que sea, cualquier motivo que genere que las transacciones se tengan que volver para atrás, ¿sí? Bien, mientras esperamos esto, este ya lo voy a cerrar, ¿sí? Y vamos a, este también que es el que vimos recién, vamos a ver si antes de que SQL Server crashee, podemos ver todo lo que es la parte de Lightweight Query Profiling, ¿sí? Bueno, dentro de Management Studio tenemos la opción de poder ver todo lo que son los planes de ejecución de un cierto query, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la parte de el plan de ejecución estimado, acá arriba, ¿sí? con este botón, ¿sí? Y lo que es el plan de ejecución
actual. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros ejecutamos un plan de ejecución estimado, antes de ejecutar el statement, básicamente podemos ver el plan estimado. Si queremos ver el actual, tenemos que esperar que se ejecute todo el proceso y al final, ¿sí?, vemos el plan de ejecución. La opción nueva que tenemos es esta, Include Live Statistics, ¿sí? Esto está en Management Studio, ¿sí?, acá arriba, ¿sí?, que nosotros habilitando esta opción vamos a ver lo que podemos hacer, ¿sí? La vamos a ejecutar y mientras lo ejecutamos, fíjense lo que pasa acá abajo. Podemos ver en forma dinámica, ¿sí?, cuál es el progreso de ejecución del query, 34% en este caso, ¿sí? Ahora, como le puse zoom, no se ve muy bien, pero fíjense que los contadores acá van cambiando en forma dinámica y esto sigue el progreso, ¿sí? Vamos a ejecutar este otro query. También, fíjense cómo vemos los diferentes operadores cambiando de valores y vemos acá cómo va avanzando el progreso, ¿sí? Ahí terminó, ¿sí? O sea que no solo podemos ver el plan de ejecución estimado, el plan de ejecución actual, sino que también podemos ver el plan de ejecución en vivo, ¿sí? Y adicionalmente podemos ver el progreso, cuánto tiempo de progreso lleva el plan el statement que va corriendo, si va en el 10%, el 50% o en el 100%, ¿sí? Ustedes me pueden decir, bueno, esto está buenísimo, pero tengo que correrlo a través de Management Studio, esto no me sirve, ¿sí? Porque mi aplicación corre a través de un web server, un application server, ¿sí? Y yo no tengo, digamos, no puedo correr mi workload solo desde Management Studio, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos ver lo mismo desde el Activity Monitor. Antes de ir a eso, volvamos un poquito a la demo de ADR, ¿sí?, que ya terminó. Fíjense que cuando terminó los 3 minutos, ¿sí?, lo que hizo fue un shutdown del servicio de SQL Server y, como tiene que ser, los dos statements que estaban corriendo en las dos bases de datos se desconectó, ¿sí? Entonces, ahora vamos a el servicio de SQL Server, vamos a comprobar, le doy un refresh, vamos a comprobar de que no está corriendo, ¿sí?, no está en estado corriendo, y lo voy a levantar, ¿sí? Cuando lo levanto, voy a ir a Management Studio, voy a hacer un refresh de las bases de datos y noten lo siguiente. Tenemos las dos bases de datos aquí, ¿sí? Después vamos a chequear el error log de SQL Server y vamos a ver una cosa bastante interesante. Vamos a ver si esto terminó. Lo que vamos a notar es que la base de datos ADR, ahora no me cargó bien el acá, ahí está. Ahí está. La base, el tiempo de recovery de una base versus la otra, ¿sí?, vamos a ver de que es muchísimo más bajo. Yo diría que hasta una cuarta parte. Ahora vamos a volver cuando termine de cargar el error log, ¿sí? Y vamos a ver de que la base de datos de BADR estuvo disponible muchísimo más rápido que la base de datos de B01, ¿sí?, en una relación de 4 veces más rápido. La verdad que es muy interesante. Otra de las cosas que tenemos es que van a ver que la utilización del log de la base de datos fue mucho menor en la base de datos con ADR habilitado que la base de datos sin ADR habilitado, ¿sí? Eso también muy interesante. Ahora que SQL Server está levantado nuevamente, volvemos a la demo de Live Query Stats. Lo que vamos a hacer es generar un workload, ¿sí?, en forma aleatoria. Si ahí está, SQL Server está generando actividad
Entonces yo voy a venir a mi instancia, voy a ir al Management Studio, Activity Monitor, ¿sí? Una vez que tengo Activity Monitor ahí, una de las opciones que siempre nos mostró Activity Monitor fue Active Expensive Queries, ¿sí? Las queries activas más pesadas, más caras, ¿sí? Y ahí las vemos que se van actualizando de a uno, ¿sí? Fíjense que si nosotros vamos a alguna de las mismas, algunas son muy rápidas, por eso no me da la opción. Eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Que fui a uno de los statements y ahora me aparece la opción Show Live Execution Plan, ¿sí? Entonces, bueno, ahora seguramente voy a ir ahí, ya debe haber terminado, pero vamos a encontrar alguna que todavía esté corriendo. Cliqueamos ahí y vemos el plan de ejecución en vivo con el progreso, ¿sí? Esto está corriendo a través de la aplicación OAuth 3 para generar tráfico aleatorio, ¿sí? Workload aleatorio. Así que también para los casos donde tenemos que ver en qué punto de la ejecución está nuestro proceso, lo podemos hacer fácilmente desde el Activity Monitor, ¿sí? Bien. Vamos a ver una de las opciones de Intelligent Query Processing, ¿sí? Tenemos nuestra base de datos Wild World Importer, la vamos a crear, perdón, le vamos a poner modo de compatibilidad 150 y vamos a crear vamos a borrar el Procedure Cache. ¿Cómo hacemos de borrar el Procedure Cache? De vuelta, con un Database Scope Configuration, ¿sí? Ahora lo podemos hacer también, borrar el Procedure Cache a nivel base de datos. Lo que vamos a hacer es crear un Store Procedure que básicamente, digamos, no tiene mucha importancia, pero lo que quiero que vean es que vamos a ejecutar la Store Procedure por primera vez con un parámetro, el número 8, y no nos va a devolver nada, ¿sí? Y después vamos a prestarle atención al plan de ejecución, ¿sí? Y después lo vamos a ejecutar con la misma Store Procedure con otro parámetro, el 9, que ahí sí nos va a devolver un montón de datos, ¿sí? Entonces, la ejecutamos por primera vez con el plan de ejecución activado, ¿sí? Lo ejecutamos, no nos devuelve nada, y cuando vamos a ver el plan de ejecución, ¿sí? Acá vemos estos simbolitos amarillos de warning, ¿sí? Que significa que algo pasa. Acá lo que nos dice es que se ha detectado un excessive grant de memoria, ¿sí? Se le asignó 68 megas y terminó utilizando 984K, ¿sí? Bien, ahí podemos llegar a tener un problema de que se sobrealocó memoria. Cuando la ejecutamos por primera vez con otro parámetro, ¿sí? Va a utilizar ese plan de ejecución y noten una cosa, está tardando bastante, ¿sí? Esto va a tardar más o menos unos 8 o 9 segundos. Terminó la misma Store Procedure, otro parámetro, tardó 9 segundos, devolvió 200 y tantas mil filas, ¿sí? Voy al plan de ejecución y ahora cuando lo veo que tengo estos símbolos de warning por todos lados, ¿sí? Tengo el Excessive Grant por acá, para todo lo que es el sort, me dice que tuvo que hacer un spill a 10dB porque no le alcanzaba la memoria, y acá para el hash join también, utilizar 10dB porque no le alcanzaba la memoria. Bien, fíjense que tardó 9 segundos, ¿sí? Y devolvió 231.000 filas. Yo lo voy a ejecutar nuevamente, ¿sí? La segunda vez que lo ejecuto con este mismo parámetro, fíjense, tardó 2 segundos, ¿sí? Y cuando vamos a ver el plan de ejecución, ya estos warnings, ¿sí? Desaparecieron por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando hizo el plan de ejecución por primera vez y vio que tenía estos problemas de memoria, la segunda ejecución ajustó los valores de memoria, ¿sí? Y bueno, ahora tiene un plan de ejecución mucho más óptimo, ¿sí? Y fíjense, la primera vez tardó 9 segundos, la segunda vez tardó 2 segundos, ¿sí? Esto es realmente súper aprovechado, lo podemos aprovechar un montón a lo que es el nivel de performance.
Y por último, les voy a mostrar este feature de TempDB, y vamos a ver lo que es la demo de TempDB, ¿sí? Básicamente, esto es un setting que se modifica a nivel instancia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es una configuración para toda la instancia. Para que tome, digamos, efecto, hay que reiniciar el SQL Server, ¿sí? Tenemos este valor, ¿sí? Server property is TempDB metadata optimize, ¿sí? Para ver si está habilitado o no, y la podemos cambiar el valor con alter server configuration set memory optimize, ¿sí? Vamos a ver cómo está ahora. En teoría tendría que estar deshabilitada, ¿sí? Está en 0, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, por acá tenemos performance monitor, ¿sí? Vamos a borrarlo, donde tenemos la línea verde es batch request por segundo. Todavía estoy corriendo el workload de la demo anterior. Ahora de vuelta quedó en 0, no hay actividad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a ejecutar un proceso que básicamente lo que va a hacer es crear tablas temporales, llenarlas y borrarlas. Y estos procesos se van a ejecutar en forma constante, ¿sí? Esto se está ejecutando acá. Cuando voy a ver cómo está la actividad del servidor, ¿sí? Yo tengo esta procedure SP-DBA currently executing, que es una opción similar al SP-WHOIS-active, ¿sí? De Adam Mechanic, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es, en el primer result set nos muestra toda la actividad en la base de datos, ¿sí? En la instancia, y en el result set de abajo nos muestra todos los bloqueos, ¿sí? Nos dice que el speed 162 está bloqueado por el 177, y fíjense, en muchos de los casos está haciendo un create table sharp birthday, ¿sí? Y esto lo podemos seguir ejecutando y siempre vamos a tener bloqueos. Si vamos al performance monitor, vemos que el batch request por segundo está en un nivel promedio de 40, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Esto puede correr un rato más, va a tardar un rato largo, ¿sí? Vamos a matarlo, ¿sí? Esto vuelve hacia abajo. Lo que hacemos ahora es habilitar, ¿sí? Alter server configuration, set memory optimize, TempDB metadata on, ¿sí? Tengo que reiniciar mi instancia. Lo voy a reiniciar el servicio. ¿Sí? Una vez que está reiniciado, terminando. Bien, una vez que está reiniciado, vamos a chequear nuevamente y vamos a ver que ahora este valor nos dice 1, ¿sí? Está habilitada, y vamos a correr el mismo workload, ¿sí? Vamos a, bueno, todavía lo tenemos ahí, el performance monitor, ¿sí? Vamos a ejecutar el mismo batch que va a ejecutar el mismo workload, nada de cambios a nivel código, ¿sí? Fijémonos rápidamente en el performance monitor. El batch request por segundo se duplicó, ¿sí? Y cuando vamos a ver la actividad en la base de datos, ¿sí? Ahora no tenemos logs, solo actividad, no hay bloqueos. ¿Por qué? Porque todos los procesos de creación y destrucción de las tablas temporales ahora se hace utilizando in-memory technology. Resultado final, lo vemos acá en Performance Monitor. Vamos a ver de que el proceso entero ya terminó, ¿sí? Sí, ahí terminó, ¿sí? Que esto tarda más o menos, bueno, el inicial no lo mostré todo lo que tarda, pero tarda básicamente un tercio menos que la opción sin la TempDB optimizada, ¿sí? Sin hacer cambios en el código. Esto realmente muy impresionante para mí. Yo siempre le digo a Microsoft, ¿por qué no habilitan este feature y el feature de Accelerated Database Recovery que esté por default? Y bueno, por cuestiones de compatibilidad dicen que no. Bien, volvemos a la parte final
de la demo quería mostrarles sobre todo algo que es súper importante. Vamos a ver si lo ponemos por acá. Otra de las cosas que Microsoft, como es una empresa que ha cambiado muchísimo en los últimos años y ahora sí escucha a los desarrolladores, a los profesionales de data y a la comunidad, ¿sí? Muchos hemos visto este mensaje: string or binary data will be truncated. Esto significa que se quiso hacer un insert o un update de un valor en una tabla y el tipo de datos era más chico. Bueno, ¿dónde buscamos esto? ¿Qué tabla, qué statement, qué digamos, nos decía el problema, pero no nos daba ni la menor pista de cómo hacer para solucionarlo? Ahora en SQL Server 2019, si vamos a ver un mensaje ya más parecido a este: string or binary data will be truncated, nos va a decir en qué tabla, nos va a decir la columna y nos va a mostrar el valor, ¿sí? Con esto va a ser mucho más sencillo para poder hacer troubleshooting, ¿sí? Azure Data Studio, como les decía, es una aplicación que es como el primo hermano de Management Studio, con la diferencia de que es multiplataforma, ¿sí? Corre nativamente en Linux, en Mac y en Windows, ¿sí? También nos permite conectarnos a SQL Server, a Managed Instance, a Azure SQL Database, ¿sí? Y algo que tiene como muy interesante es la posibilidad de estos Azure Data Studio, los notebooks, ¿sí? Donde en un documento podemos combinar distintos tipos de lenguajes como T-SQL, PowerShell, Python, ¿sí? Y poder distribuirlos y combinarlos también con lenguaje markup, como para poder poner texto, ¿sí? Acá les dejo un link de todo lo que quieran saber relacionado a SQL Server 2019, AKMS/SS19, ¿sí? Ahí vamos a poder obtener un montón de información. Para los que, bueno, este es un slide más de información con todo lo que es la parte de End of Support, ¿sí? Sabemos que 2005 y 2008 y 2008 R2 ya no tienen más soporte. Bueno, y con la fecha de 2012 y 2014 también, que mucho nos falta. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Elena, les dejo si hay alguna pregunta de la audiencia. Igualmente están mis datos de contacto ahí al costado. Elena, ¿estás por ahí? Buenísimo, Javier, agradecemos de verdad que sí muchísimo el que estuvieras por acá compartiendo con nosotros. Para mí, SQL Server ha dado unos cambios muy importantes en los últimos años y la versión 2019 no es la excepción. Especialmente esa parte de que cuando estás trabajando con muchas tablas y muchas columnas y te dice, hay una columna que tiene que ser truncada y no te decía cuál es después. Claro. Y contar con esas pequeñas cosas nos van facilitando de verdad que sí nuestro día a día. Reitero de verdad las gracias tanto a ti como al resto de los speakers y a las dos chicas que nos ayudaron con los distintos keynotes. Y quiero cerrar dándole en primer lugar las gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho que este evento sea posible, a pesar de que es algo en línea. Podemos creer que es una tarea fácil, pero eso está realmente muy lejos de la realidad. Hay un equipo que se encargó de toda la comunicación con los speakers. Ahí está Leo Maris. Hay otra parte que se encargó de todo el tema del streaming, de probar esto en Teams, que para nosotros era totalmente nuevo, ¿verdad? Catherine, Emanuel, Debbie, muchísimas gracias. Y Liana, que nos ayudó con la parte del diseño de la agenda, la selección de los temas. Carlos y Kirian, que se encargaron de toda la parte gráfica. Kirian los diseños de las imágenes y Carlos de los videos. Y bueno, tenemos dos superhéroes más que son Pierina e Isis, que estuvieron a cargo de todo el manejo de las redes sociales, haciendo de verdad un trabajo excepcional. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con el desarrollo de nuestra agenda y de verdad agradecerles que compartan su conocimiento,
que se hagan eco de este tipo de actividades, porque como mencionaba al inicio del evento, estas cosas no pueden ocurrir trabajando de manera solitaria. Este tipo de conocimientos, adquirirlo nosotros desde nuestra casa solo y tal, muchas veces es muy complicado. Entonces, contar con personas que compartan conocimientos, que de manera desinteresada vengan acá, ¿no? Y se preparen presentaciones y luego nos ilustren, pues es de admirar y de agradecer. Mañana nos vemos a la misma hora. Les deseo a todos y a todas un muy feliz resto de la tarde. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Bye.